Hay un tipo de valor que solo se conoce cuando ha sido puesto a prueba. No el valor proclamado, ni el que se supone, sino el que ha pasado por la fricción de la realidad. En esta carta, Séneca no consuela a Lucilio, lo reconoce. Le dice algo esencial, que su fortaleza no es teórica, porque ya ha combatido contra la fortuna y no se ha rendido. Pero, a partir de ahí, la carta gira hacia uno de los temas más actuales y más humanos. El miedo que no nace de lo que ocurre, sino de lo que imaginamos que puede ocurrir. Esta carta 13 es una reflexión profunda sobre el sufrimiento anticipado, sobre cómo muchas veces padecemos más por conjetura que por realidad, y sobre la necesidad de ponernos de nuestra parte cuando todo se vuelve incierto. Lucilio atraviesa dificultades reales. Séneca no las minimiza ni las niega, pero hace algo muy estoico. Separa el daño real del daño añadido por la mente. Para los estoicos, el problema no es que la vida sea incierta, sino que vivamos adelantando el dolor, como si sufrir antes nos protegiera de sufrir después. Esta carta se sitúa en el corazón práctico del estoicismo, no en grandes teorías, sino en la gestión cotidiana del miedo, del rumor, de la opinión ajena y del futuro imaginado. Sé que tienes mucho valor, pues ya antes de que te armaras de normas saludables y superadoras de dificultades, bien que te gustabas en tu manera de oponerte a la fortuna, y mucho más desde que trabaste combate con ella y has ensayado tus fuerzas, que nunca pueden dar seguras garantías de sí mismas, sino cuando se presentan muchas dificultades de un lado y otro, y a veces incluso se te arriman de cerca. Así se pone a prueba el valor verdadero y nunca dispuesto a someterse al ajeno albedrío. Esa es su piedra de toque. No puede mostrar en la lucha muchos arrestos el atleta que nunca ha quedado magullado. Aquel otro que ha visto su propia sangre, cuyos dientes han crujido con los puñetazos, que al sufrir una zancadilla resiste al rival con todo el cuerpo, sin que tire el valor por los suelos cuando a él lo tiran por los suelos, que cuantas veces cae se incorpora todavía más decidido. Ese va al combate con grandes posibilidades. Por lo tanto, y para continuar con mi imagen, ya muchas veces la fortuna ha quedado por encima de ti. Pero pese a ello, no te has rendido, sino que has retrocedido un poco para resistir con mayor denuedo. Y es que mucho se acrecienta la valentía si se pica. Sin embargo, si bien te parece, recibe de mi parte refuerzos con que poder protegerte. Más son las cosas, Lucilio, que nos asustan que las que nos dañan, y más veces padecemos con la imaginación que de verdad. Y no estoy hablando contigo en el idioma de los estoicos, sino en uno más sencillo. Pues es que nosotros andamos diciendo que todas esas cosas que nos sacan gemidos y hasta mugidos son ligeras y despreciables. Dejémonos de frases impresionantes, aunque sean, válgame el cielo, muy verdaderas. Lo que yo te recomiendo es no ser desgraciado antes de tiempo, ya que aquellas cosas ante las que te aterrorizabas como si fueran inminentes, quizá nunca van a suceder, y, ciertamente, no te han sucedido. Unas cosas, por tanto, atormentan más de lo que deben, otras atormentan antes de lo que debieran, otras atormentan cuando no deberían en absoluto. O acrecentamos nuestro dolor, o lo anticipamos, o lo inventamos. Aquello primero. Puesto que la cuestión es muy debatida y damos con una enconada polémica, quede aplazado de momento. Lo que yo acaso considere llevadero, tú te empeñarás en considerarlo muy duro. Sé que unos ríen entre latigazos y otros gimotean con una palmada. Más adelante veremos si esas cosas tienen importancia y fuerza por sí mismas o por culpa de nuestra debilidad. Hazme este favor. Siempre que te veas rodeado de gente que te quiere convencer de que eres desgraciado,
No pienses en lo que estás oyendo, sino en lo que estás sintiendo. Sostén un debate con tu propio aguante y pregúntate a ti mismo, que eres quien mejor conoce tus cosas. ¿Qué razón hay para que estos se conduelan conmigo, para que tiemblen y hasta teman que yo los contagie, como si la desgracia pudiera pasar de mí a ellos? ¿Hay aquí un mal? ¿O es más bien que mi situación está mal vista, pero no es mala? Pregúntate a ti mismo. ¿No será que me atormento y entristezco sin motivo y considero malo lo que no es? ¿Cómo podré saber? Dirás, si son falsas o verdaderas las cosas que me agobian. Mira cuál es la norma para saberlo. O nos atormenta lo presente, o lo venidero, o ambas cosas. Sobre lo presente es fácil pronunciarse. Si tu cuerpo está libre y sano, sin que sufra dolor por ninguna agresión, tendremos que ocuparnos de lo porvenir, pues el hoy no encierra problema. Pero es que los problemas van a sobrevenirnos, ciertamente. En primer lugar, examina si los indicios de ese mal venidero son seguros, porque a menudo padecemos aprensiones y nos engañan esos rumores que suelen acabar con ejércitos en guerra, no digamos con individuos. Así es, querido Lucilio, pronto hacemos caso de la opinión. No rebatimos ni rechazamos las figuraciones que nos llevan a sentir miedo, sino que temblamos y nos damos a la fuga tal como aquellos a los que una polvareda provocada por la marcha de un rebaño deja sin cuartel, o como aquellos a los que aterroriza algún bulo que corre sin que se sepa quién lo lanzó. Las cosas vanas, no sé cómo, producen mayor sobresalto, ya que las verdaderas tienen sus propios contornos. Cualquier cosa derivada de la incertidumbre queda a capricho de la conjetura y los terrores del alma. No hay por eso miedos tan nocivos, tan persistentes como los del loco, pues los de los otros se dan sin fundamento, los suyos sin inteligencia. Indaguemos, por tanto, en esta cuestión con cuidado. Es probable que sobrevenga algún mal. No por eso es real sin más. ¿Cuántas cosas suceden sin que las esperemos? ¿Cuántas cosas esperamos y nunca ocurren? Aunque tenga que suceder, ¿qué provecho se saca de salir al paso del propio sufrimiento? Será pronto para sufrir ya cuando llegue. Entretanto, prométete las mejores. ¿Cuál será tu ganancia? Tiempo. Sobrevendrán mientras muchas cosas que harán que un peligro cercano y casi arrimado a ti, o se detenga, o se aleje, o pase a otra persona, se abren las llamas y permiten una escapatoria. Un derrumbe deja suavemente en el suelo a alguien. A veces la espada se retira puesta ya en la nuca. Hubo quien sobrevivió a su verdugo. También, la mala suerte es veleidosa. Tal vez ocurrirá o tal vez no. Entretanto, no está aquí. Prométete las mejores. A veces, sin que aparezca ninguna señal anunciadora de algo malo, la mente traza figuraciones vanas. Ora tuerce para peor el sentido de alguna expresión dudosa, ora se imagina cualquier ofensa como mayor de lo que es, y se pone a pensar no en la fuerza del enojo, sino en la capacidad de daño del enojado. Pero no hay razón para vivir, ni hay límites para nuestras desdichas, si se teme todo aquello que es posible, que aquí ayude el buen sentido. Rechaza aquí también con la energía de tu espíritu los miedos evidentes. Si no puede ser, repele un defecto con otro defecto y modera el miedo con la ilusión. Entre aquellas cosas que tememos, no hay ninguna tan segura como el saber que los terrores acaban en poco y las ilusiones en decepción. Así que sopesa ilusiones y miedos, y siempre que todo se te vuelva inseguro, ponte de tu parte. Cree lo que te convenga. Si el miedo consigue más votos, no te inclines, sin embargo, por esa posibilidad. Deja de angustiarte y, sin parar, dale vueltas en tu cabeza a lo siguiente. La mayor parte de los mortales, cuando no tienen encima ningún mal, ni con certeza lo van a tener, se acaloran y descarrían. Y es que ninguno aguanta por sí solo cuando empieza a sentirse arrastrado, ni logra que su temor se atenga a la realidad. Ninguno dice, el instigador no tiene fundamento. No, o inventa o se muestra crédulo. Nos dejamos arrastrar por la atmósfera creada. Sentimos pavor ante las dudas como si fueran certezas. No respetamos los límites de lo real.
Un escrúpulo se convierte al punto en un temor. Me da vergüenza ahora estar hablando así contigo y reanimarte con medicamentos tan inocuos que otros digan, tal vez no sucederá. Tú di, ¿qué pasa si sucede? Ya veremos cuál de los dos gana. Tal vez sucede para mi bien, y esa muerte honrará mi vivir. La cicuta hizo grande a Sócrates. Arráncale a Catón la espada con la que garantizó su libertad y le habrás quitado gran parte de su gloria. Demasiado tiempo paso arengándote. Cuando tú necesitas avisos más que arengas, no te estoy llevando en dirección diferente a la que te corresponde por nacimiento. Has nacido predispuesto para lo que venimos diciendo. Acrecienta, por tanto, y engalana tu propia bondad. Pero ya voy a poner fin a la carta una vez que le plante su sello propio. Esto es, una vez que le encargue que te lleve alguna frase grandiosa. Entre otros males, la necedad también acarrea este. Constantemente está empezando a vivir. Considera lo que quiere decir esa frase. Lucilio, buen caballero. Y comprenderás lo fea que es la veleidad de esos hombres que andan echando cada día los cimientos de su vida, que emprenden nuevas ilusiones incluso al final. Repasa para tus adentros los casos particulares. Se te vendrán a la cabeza ancianos, sobre todo que se disponen a medrar en política, a salir de viaje lejos, a traficar. Pero, ¿qué hay más impropio que un anciano empezando a vivir? No añadiría aquí el nombre del autor de la frase si no fuera bastante rara o estuviera entre los dichos más conocidos de Epicuro que me permito citar y prohijar. Adiós. Ideas clave de la carta 13. El valor verdadero se prueba en la dificultad. Séneca utiliza la imagen del atleta. No es fuerte quien nunca ha caído, sino quien se levanta una y otra vez. La fortuna puede vencerte momentáneamente, pero no te derrota si no te rindes. Incluso retroceder puede ser una forma de resistir mejor. Sufrimos más por imaginación que por realidad. Esta es una de las afirmaciones más claras de toda la obra de Séneca. Padecemos más veces con la imaginación que de verdad. Anticipamos el dolor, lo agrandamos, lo inventamos, y muchas veces lo que temíamos nunca sucede. El miedo se alimenta del rumor y de la opinión. No solemos comprobar, no debatimos con nosotros mismos. Aceptamos la atmósfera de miedo creada por otros, como ejércitos que huyen por una polvareda o personas que tiemblan ante un bulo sin origen claro. El miedo sin forma es el más persistente. El presente casi nunca es el problema. Séneca propone una regla sencilla. Si el cuerpo está sano, si el daño no está ocurriendo ahora, entonces el problema no es real, es proyectado. El hoy, dice Séneca, muchas veces no encierra problema alguno. Cuando todo es incierto, ponte de tu parte. Este es uno de los consejos más poderosos de la carta. Cuando no hay certeza, cuando el miedo gana votos, elige creer lo que te convenga para resistir. No es ingenuidad. Es estrategia vital. El miedo no nos hace prudentes, nos desborda. Temer todo lo posible es no vivir. Un escrúpulo se convierte en temor, el temor en angustia y la angustia en una vida sin límites. La cordura no consiste en eliminar el miedo, sino en ponerle contornos. La grandeza puede nacer incluso del daño. Séneca no promete que nada malo suceda. Hace algo más honesto. ¿Qué pasa si sucede? A veces, incluso el final, incluso la pérdida, puede dar sentido y dignidad a una vida. Sócrates y Catón
No son grandes a pesar de su final, sino también por cómo lo afrontaron. ¿Qué nos dice esta carta hoy? Vivimos adelantando la vida, anticipando escenarios, sufriendo por versiones futuras de nosotros mismos. Esta carta nos recuerda algo incómodo, pero liberador. No todo lo posible merece ser temido. No todo lo incierto merece nuestra angustia. No todo rumor merece crédito. Y sobre todo, que nadie vive bien si está constantemente empezando a vivir mañana. Séneca termina con una frase demoledora. La necedad también acarrea esto. Constantemente está empezando a vivir. Vivir no es preparar la vida, no es ensayar, no es proyectar sin fin. Es sostenerse hoy, con lo que hay, con el valor que ya ha sido probado. Esta carta no nos pide valentía heroica, nos pide algo más difícil. No huir de la vida por miedo a lo que aún no existe. Nos escuchamos en el próximo episodio.